Bueno, entonces comenzamos con la clase de hoy. El tema para hoy, que es el último tema que vamos a dar, es terminar con el ejemplo y un pequeño repasito del grupo de renormalización. Acuérdense que era un tema que, si bien no entraba en la práctica, me parece interesante que se lleven alguna noción, ¿no es cierto? Entonces, empecemos con el repaso de qué quería decir esto del grupo de renormalización. ¿Sí? Entonces, la idea de todo surgía porque nosotros estamos estudiando las transiciones de fase y en particular sabíamos que una señal clara de la transición de fase era la divergencia de la longitud de correlación. ¿Sí? Es decir, que cuanto más cerca estoy de una transición de fase verdadera, más grande se hace la correlación, la distancia sobre la cual están correlacionados los distintos spines en general estamos pensando, pero los estados en general. Y en particular, si estoy sobre la transición, esa longitud de correlación diverge. Entonces, a partir de ahí habíamos visto ya en el pasado que distintas hipótesis sobre qué pasaba con las escalas en ese momento, eh, no tan fundamentadas formalmente, pero sí conceptualmente muy sólidas, habían dado hipótesis justamente de escala en las energías libres, y lo cual llegaba después a un cálculo de exponentes críticos que habíamos observado que con distintas teorías, sea con un gas de Van der Waals, sea con el modelo Dissing, muchas teorías convergían para distintos sistemas a tener los mismos exponentes críticos. Entonces surgió la necesidad un poco históricamente de encontrar una teoría unificadora de todas estas cosas. Y es así como surge un poco en la teoría de renormalización, que lo que va a plantear es que si yo tengo un sistema y logro hacer una transformación RL que cambie la escala en un factor justamente L, ¿sí? Lo que tiene que pasar algo particular cuando yo esté muy cerca de esa transición de fase, justamente porque la longitud de correlación es infinita. En particular, esta transformación de escala lo que nos va a decir, o lo que la estamos escribiendo, es que lo que va a relacionar son los parámetros de un hamiltoniano cuando cambio de escala. Piensen que si uno tiene un hamiltoniano con spines, varios spines, como estoy dibujando por acá, y quiere hacer un cambio de escala, quiere decir que va de alguna manera a agrupar todos estos y lo va a transformar, bueno, todo ese cuadrado en uno, el cuadrado al lado en otro en uno, y como ese reescalamiento me lleva a la misma forma, la idea es que estas constantes K, que son las constantes de las cuales depende el hamiltoniano, acuérdense que este hamiltoniano que estamos escribiendo ya tiene incorporada la temperatura, sería menos beta el hamiltoniano en realidad. Estos parámetros que dependen de eso, que incluyen temperatura, parámetros de acoplamiento, puede incluir un campo magnético aplicado, ¿sí? Bueno, ¿cómo cambian cuando hago este cambio? Porque la idea es tratar de reescribir este hamiltoniano en la escala completa a una escala que ha cambiado en un factor L que represente el mismo sistema. Entonces, cuando hago este cambio, esas constantes de acoplamiento se tendrán que reescalar. Y eso es lo que me define esta transformación del grupo de renormalización. En la práctica lo que estamos buscando es que ese nuevo hamiltoniano H', escrito en esas nuevas coordenadas rescaladas S', y para las nuevas constantes que tengo que determinar, justamente ahí está, cómo elegir estas constantes para que cuando yo haga el cambio valga esta igualdad, es decir, que la exponencial de este hamiltoniano sea igual que la traza parcial, y eso que quería decir primado, trazar sobre los grados de libertad que volé, que desaparecieron, que agrupé. Si yo trazo, es decir, sumo sobre todas las posibilidades que tienen esos grados de libertad, lo que me va a quedar es que finalmente, tanto del lado izquierdo como derecha, la dependencia solamente en las nuevas variables, y lo que aspiro es que si le pido ciertas propiedades que mencionamos la vez pasada a esta transformación, bueno, valga esta igualdad que estoy poniendo, que pueda definir un hamiltoniano renormalizado en términos de constantes que habrán cambiado en general, y las nuevas coordenadas del sistema renormalizado, pero cuya traza total, cuando trace completamente a izquierda y a derecha, me va a dar la misma función de partición. Y así este procedimiento de renormalización me sigue describiendo el mismo sistema, ¿sí? Yo siempre quiero describir el mismo sistema. Entonces, una vez que uno le pedía esas condiciones, lo que observaba que físicamente, si esto lo que representaba era un reescalamiento, hacer el reescalamiento primero a un L2 veces y después hacer L1 veces,
bueno, tenía que ser igual que hacer un rescalamiento de L1 por L2 veces. Esta era una propiedad fundamental que uno le tenía que pedir por construcción a esta transformación de grupo. Pero que en la práctica no la usamos matemáticamente directamente, sino solamente vamos a usar una consecuencia de esa que es importantísima, pero no es que matemáticamente nos afecta porque siempre nos quedamos en hacer una sola R para un L particular, que es lo que podemos hacer a mano, fácil. Entonces, con esto, de vuelta, como asociamos en la divergencia de la longitud de esta de correlación con una transición de fase, lo que observamos es que, bueno, si yo lo que estoy diciendo es que esta transformación me permite describir el mismo sistema, porque la función de partición queda intacta, pero escrita de otra manera, al aplicarlo repetidamente y las escalas van variando, bueno, también espero entonces que la longitud de correlación calculada en un sistema o en el transformado, obviamente tendrá que ser lo mismo, ¿sí? Eso lo que me lleva es que, bueno, si en el sistema transformado la longitud de correlación va a ser menor L veces, simplemente porque si yo tengo en este sistema acá, sin transformar, la longitud de correlación era este cacho, supongamos, cuando lo describo acá, este cacho era 2 distancias de, bueno, 1,5 en el dibujito, ¿no? 1,5 distancia entre sitios. Bueno, cuando lo describo acá, esto es más chico, ¿sí? En unidades de la red. Entonces, por eso está este L acá dividiendo, ¿no? Entonces, la longitud de correlación también tiene que rescalarse en este procedimiento. Pero al mismo tiempo, lo que yo estoy diciendo es que como describe el mismo sistema, si era infinito en un lado, tiene que ser infinito en el otro. Entonces, lo que uno llega es que la longitud de correlación infinita, cuando le aplico a este grupo de renormalización, va a estar indicada o señalada por un punto particular en el grupo de renormalización, que es un punto fijo, ¿sí? En particular, los puntos fijos del grupo de renormalización, que son los puntos en donde yo hago este sistema, lo rescaleo, y las constantes no cambian, es decir, el hamiltoniano, si está en el punto fijo, cuando lo hago el rescalamiento, me vuelve a dar el mismo hamiltoniano, ¿sí? Con las constantes que se mantienen iguales, ¿sí? No cambia la temperatura, no cambia la constante de interacción, o cambian de manera que los factores que aparecen multiplicando se compensen, quiero decir. La cuestión es que ese punto de fijo tiene justamente la particularidad de que al ser un punto fijo, quiere decir que sea lo de un lado que lo del otro es lo mismo. Como esto va a ser todo función de las constantes de acoplamiento, finalmente en el punto fijo yo voy a tener, como habíamos enfatizado la vez pasada, que esto tiene que ser bueno, igual sin el primado. Entonces, al ser igual en el sistema sin transformar, en el sistema transformado, automáticamente, como también valía lo de arriba, esto quería decir que no había otra opción que, entonces, un punto fijo de este grupo de renormalización quería decir que la longitud de correlación era infinito o la longitud de correlación era cero, ¿sí? La longitud de correlación era cero, era un caso que no nos interesaba, porque era un caso pavote en donde no había correlación, ¿sí? Que ni bien yo estaba a cualquier distancia un spin del otro, no le importaba lo que hacía el de al lado. Entonces eran sistemas no interactuantes o sistemas a alta temperatura, básicamente, o sistemas desordenados, pero bien desordenados, ¿sí? Entonces, este punto lo llamábamos trivial, no nos interesaba, y este era el punto crítico que estábamos estudiando. Entonces, ya sabemos que este punto fijo nos determinaba un lugar en donde era el único lugar en donde podía yo tener correlación infinita, ¿sí? Entonces, ¿qué quería decir? Si yo aplicaba repetidamente el grupo de renormalización a un estado que estaba, a un sistema, perdón, que ya estaba en su estado, en su configuración crítica, es decir, si estaba en transición, si los parámetros del hamiltoniano original con temperatura estaban justo en valores que daban la transición, eso, al aplicarle el grupo de renormalización, iba a ir hasta infinito, ¿sí? Se va a mantener en infinito y por lo tanto va a ir al punto fijo. Siempre cuando aplico transformaciones, voy a un punto fijo. Entonces, si estoy yendo a un punto fijo que tiene cosa infinita, quiere decir que automáticamente eso venía del punto infinito. Entonces, ¿qué información me daba eso? Que si yo conocía las características de esta función, de la RDL, en particular sus puntos fijos, ¿sí? Y analizaba, bueno, este es el punto fijo, pero esto que estoy dibujando acá es el espacio de los parámetros K. ¿Qué puntos del espacio de parámetros K
cuando aplique la transformación de renormalización repetidamente, de hecho infinitamente veces para que esto tienda a alguna divergencia, qué puntos de acá van a ir a este punto crítico, son los que se llaman los puntos en general de la cuenca de atracción, habíamos nombrado como término. Y en particular, si van a este punto fijo, que es un punto fijo crítico, no trivial, es decir, que tiene esta correlación infinita, no un punto fijo que también, que también existe, que corresponde a una temperatura infinita o a un sistema muy desordenado, a un caso que no tiene correlación. ¿Sí? Si yo sé que corresponde este punto fijo a una correlación infinita, todos los puntos de su cuenca de atracción también los tienen la correlación infinita. De nuevo, porque sabemos que la aplicación sucesiva de estas cosas simplemente la puede disminuir. Y si disminuye y llega a infinito, quiere decir que venía de infinito, no podía venir de otro lado. Entonces, todos los puntos que están en el espacio de parámetros que corresponden a la cuenca de atracción de ese punto fijo con epsilon, con psi igual a infinito, es lo que uno llama la variedad crítica, y son todos puntos que describen sistemas que están en transición de fase. ¿Sí? ¿Qué es lo que queremos ver? Entonces está claro que va a haber un montón de sistemas físicos, por ejemplo, el que tenga el conjunto de parámetros que dibujo por acá, o este otro que tenga por acá, todos ellos van a fluir eh, a un mismo punto fijo, entonces van a tener características comunes, ¿sí? Van a tener exponentes críticos comunes, y por eso es que se habla que todos estos tienen la misma clase de universalidad, porque al fin y al cabo, para describir la transición de fase, todo va a depender de a qué punto fijo van. No van a depender si K1 y K2 serán un factor, o K1, K2, K3, K los que sean, tienen un factor distinto que los del otro punto, que el otro sistema, sino hacia qué punto fijo fluyen. Entonces, eso es lo que me determina finalmente esta cosa de la universalidad, una universalidad que decimos. Entonces, dijimos que los puntos fijos son súper importantes porque son los que van a representar, los que me van a definir la cuenca de atracción de cualquier sistema eh, hacia él. Entonces, y en particular, si uno tomaba un dibujito esquemático, pero en un espacio mínimo en donde supongamos que todo mi grupo de renormalización lo puedo escribir en términos de dos parámetros, cosas que en la vida real, bueno, uno no va a poder hacer, pero en alguna aproximación sí lo va a hacer. Lo que decía, bueno, si esta estrellita colorada es el punto fijo, ¿sí? El crítico, ¿no? Este punto de acá, acuérdense que es el otro punto fijo, pero el aburrido, ¿sí? El trivial. Este punto crítico de acá, decimos que, acabamos de decir que hay puntos en la configuración de espacio, que son los que yo marqué acá en la curva en rojo, que van a fluir hacia necesariamente el punto crítico. ¿Sí? Todos esos puntos dijimos que, como fluyen hacia un estado que tiene correlación infinita, también vienen de correlación infinita. No hay manera de que tengan una correlación finita y que después vayan a infinito, si simplemente la correlación tiene que ir disminuyendo. Entonces, todos esos puntos de ahí corresponden a sistemas que están también en transición de fase. Los demás puntos en general no, y se van a ir moviendo. En particular, las flechas de estas lo que indican es justamente cómo se muevan ante la aplicación del grupo de renormalización. Entonces, está claro que a mí lo que me va a interesar para caracterizar esto es, dado un punto en los parámetros, sea este, o sea este, o sea este, ¿sí? Cualquiera de los puntos, yo quiero ver cómo se mueven hacia el punto fijo. Porque acabamos de decir que eso es lo que me va a determinar la parte crítica, que es lo que estamos interesados. Y para hacer eso, lo que uno suele hacer en primera instancia es ver qué pasa en torno al punto crítico. Obviamente, como ustedes pueden ver acá, lo que llamamos la variedad crítica, esta curva roja, no es una recta. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablemos ahora de la linealización y de los modos normales, obviamente estamos hablando de qué es lo que pasa en un entorno de estos parámetros. ¿Sí? Pero bueno, entonces, si ahora yo pienso que lo que lo que necesito caracterizar es este punto fijo crítico, la idea es la idea usual que tenemos en física. Si yo me aparto del punto crítico, que lo llamo K estrella, una magnitud delta K, entendida como un vector, porque hay muchos parámetros K, K1, K2, K los que sea, ¿sí? Me aparto con un vector. Bueno, después que aplique una vez el grupo de renormalización, estaré en una posición a priori distinta, ¿sí? O siempre distinta, a menos que esté justo en el punto fijo, ¿no? Entonces, eso me define que lo puedo, si pienso que estoy cerquita, hacer un desarrollo lineal, simplemente. Entonces decir que
la nueva distancia al punto fijo, delta K', se va a relacionar con la vieja distancia con un producto matricial, algebraicamente hablando. Entonces, para saber un poco esta descripción, lo que es conveniente de nuevo es, bueno, si es una matriz y sé que pasa este producto escalar, lo más conveniente es descomponerlo en direcciones privilegiadas. ¿Sí? En física estamos acostumbrados a descomponer en direcciones privilegiadas. Desde física 1, que uno habla del tensor de inercia, o el tensor, la matriz de inercia, o los ejes principales de inercia, en física 2 con los modos normales de oscilación, y de ahí siempre vamos a descomponer en direcciones preferenciales para simplificar las cuentas, no porque haya una física, o sea, hay una física, pero quiero decir, no porque haya una diferencia en una descripción y en la otra, sino que es más simple la descripción. Entonces, estos modos normales, que si estamos pensando acá en este dibujo, estamos pensando en direcciones, ¿sí? En el plano, si estamos en 2D, estas son direcciones respecto del punto fijo, en las cuales, bueno, es más sencillo describirlo que pasa cuando aplico una y otra vez el grupo de renormalización. Y eso se ve muy fácil si uno simplemente escribe la condición inicial como una descomposición en esas direcciones phi, con unos parámetros u de la combinación lineal. Cuando lo vuelvo a aplicar, ya que este phi era autovector, simplemente me sale que la aplicación es la misma u multiplicada por el autovalor correspondiente al autovector, pero sigue en la misma dirección. Es decir, que si acá esto en el entorno, las dos direcciones van a ser la variedad crítica en roja y la variedad relevante en verde, ¿sí? Si yo me muevo un poquito sobre la roja, yo sé que cuando itere sigo sobre la roja, ¿sí? Más cerca en este caso al punto fijo. Si estoy sobre la roja acá, en el paso siguiente estoy más cerca, pero siempre sobre la dirección roja. Y lo mismo con la verde, aunque sea relevante o inestable también le podemos llamar. Si yo empiezo con un delta K que está sobre la línea esta, claramente después de una iteración se me aleja más, pero sigue sobre la línea definida por este autovector. Entonces así uno puede clasificar estos autovectores en, como acabé de recordar, dependiendo si aumenta o si disminuye la distancia al punto fijo, va a tener que ver entonces con qué valor toma en realidad en módulo, esto de acá, el módulo de lambda del autovalor. Si es mayor que 1, simplemente se alejará, y si es menor que 1, disminuirá. Ahora, cuando estamos en menor que 1, es claramente la que, si repito la iteración, va a tender al punto fijo, y es lo que uno llamaba la variedad crítica, y es lo que se llama irrelevante en el sentido justamente que si yo me muevo sobre esa variedad, no voy a salirme de la transición de fase. Cualquier sistema que esté sobre esa variedad está en transición de fase. Simplemente tendrá que, para llegar al punto fijo, tendrá que aplicársele n veces, tendiendo a infinito, la renormalización, pero ya tiene una correlación infinita, por lo que acabamos de decir. En cambio, si yo estoy en una dirección que no es irrelevante, que es de la otra, las que tiene autovalor mayor que 1, eso va a ser relevante en el sentido que estoy en esta curva verde, automáticamente no voy a estar en transición de fase y me tendré que, si yo me muevo sobre esa línea, bueno, va a ser los efectos justamente importantes para la transición. Va a ser el botón que me va a tunear o destunear para llevarme a la transición. Solo cuando me ponga justo sobre el punto fijo, ahí estaré. Si estoy un poquito alejado, bueno, no estoy en transición y podré analizar la cercanía de la transición. Por eso se llaman relevantes. Que son típicamente los parámetros que me sacan de ahí, que puede ser el ejemplo mínimo, es siempre pensamos en temperatura, en alguna unidad conveniente, o distancia de la temperatura a la temperatura crítica, o también la aplicación de un campo que también me mueve sobre, sobre la cosa esta, sobre el punto fijo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en general cuando hablábamos de Ising y hacíamos un campo medio, uno definía muchos exponentes críticos? En general hablaba en función de temperatura crítica, en T menos Tc, son los que estaban definidos por esta parte de la dirección relevante, pero si uno tenía también el campo H aplicado y se paraba en la temperatura crítica, también había un efecto del H que me decía cuándo surgía o no, o cómo surgía o no esta transición de fase. Y ese era el exponente. Ahora, debido a la propiedad que mencionamos antes de los exponentes de la transformación RL, que multiplicada por una y por la otra tendrá que ser como
hacer una sola, pero con el producto de los rescaleos, eso me lleva a que los autovalores de la matriz A, que la matriz A está construida a partir de esta matriz como su derivada o como su gradiente, si es multidimensional, como es en general, la propiedad de esta me lleva a que, bueno, los autovalores de la matriz A, que de vuelta son las derivadas, no pueden tener cualquier forma en términos de L, sino que tienen que tener esta forma potencial. Entonces, esto acá ya me está dando una pauta que físicamente este pedido de que hacer un rescalamiento en L1 y después hacer un rescalamiento en L2 tiene que hacer lo mismo que hacer un rescalamiento de L1 por L2, bueno, ya me está dando la pauta de que los autovalores tienen que tomar la forma LA, algún numerito, que es lo que va a cambiar de un sistema a otro, de un punto fijo a otro, en un espacio de acá. Entonces, la idea de todo esto es que entonces, para recapitular antes de ir al ejemplo, si yo analizo la variedad crítica, la curva roja acá, la idea es que yo voy a poder determinar, conociendo esta variedad crítica, voy a determinar cuáles son los parámetros que necesito fijar para estar sobre transición de fase. O sea, que son los que me van a determinar los K críticos. En cambio, si yo me quiero poner, si yo quiero ver cómo varía en las cercanías de la transición de fase, me tengo que mover perpendicular a esa dirección. Entonces, el efecto de las direcciones relevantes, entonces lo voy a ver, o cuando analice las direcciones relevantes, lo voy a ver en las leyes de escalas y en los exponentes críticos. ¿Sí? Esto como para resumir un poco lo que habíamos tratado de transmitir la vez pasada. Entonces, ¿cómo se usa esto en la práctica? Obviamente es más complicado de lo que suena, pero uno puede hacer alguna aproximación y algún ejemplo. Entonces habíamos quedado que íbamos a contar un poco, o lo más que nos salga, los más que nos del cuero, es el caso de la red de Ising en 2D para ver cómo se usaría. De vuelta, no estamos pensando que vamos a obtener un cálculo exacto. Si bien esto uno formalmente me lleva un cálculo exacto, y no lo voy a ejecutar de manera exacta porque se vuelve tan difícil como hacer muchas cosas exactas. ¿De acuerdo? Entonces, setemos el problema, ¿no? La idea es que, de vuelta, tengo una red de spin, aplica un hamiltoniano de Ising en una red cuadrada. Acordémonos que el hamiltoniano de Ising simplemente decía a campo nulo que si yo tengo spines vecinos, bueno, si tengo un acoplamiento ferromagnético, es decir, que favorece que estén paralelos, voy a tener un hamiltoniano de este estilo, que estoy escribiendo acá arriba, que es simplemente que el producto de los spines, las direcciones en Z de los spines, por eso no pongo producto vectorial, producto escalar ni nada, simplemente son las proyecciones del SZ. Va a haber una ganancia de energía, me va a bajar la energía si los dos están paralelos, y esta suma de términos va a ser sobre primeros vecinos, que es lo que quería decir esta notación de los brackets. ¿Ok? Entonces lo que queríamos describir esto en caso de h igual a 0, haciendo un paso de grupo de renormalización. Es decir, si acá la red la tengo acá pintada de dos colores, pero los spines son equivalentes, los blancos que los negros, simplemente están pintados de color oscuro o vacíos, para indicar, bueno, esta traza parcial que decíamos para pasar de Zn a la misma Zn', pero escrita en términos de nuevas variables, ¿sí? Como era el procedimiento, uno quería trazar parcialmente sobre parte. Acá lo que vamos a decir es que voy a trazar sobre los estaditos blancos, de manera que los voy a volar del mapa, ¿sí? Eso me va a traer consecuencias, obviamente. El hamiltoniano que voy a tener que escribir en el paso original y en el paso aplicada la transformación no va a ser el mismo, ¿sí? Acuérdense que si no sería que yo estoy justo describiendo las constantes, estoy justo en el punto fijo, digamos, ¿no? Y no estoy pensando en un caso general, no en las constantes críticas. Bueno, entonces, al hacer eso, la idea es que voy a tener menos puntos, y como elegí hacer este trazado, no de cualquier manera, es decir, no tracé la mitad de la red para un costado, ni todos los de una fila, sino que elegí hacer una traza parcial sobre una simetría que cuando vuele esos estados me quede de vuelta una misma estructura. Si me quede de vuelta un hamiltoniano de Ising o un hamiltoniano que describe spines
en una estructura cuadrada, como se ve cuando acá no se ve tanto, pero si lo roto, me convenzo que estos son la misma red cuadrada. ¿De acuerdo? Entonces, este era un paso fundamental, que se mantenga la simetría para hacer esto. Entonces, la idea es hacer este pasaje de acá, pasar de la función de partición escrita así, ¿se acuerdan que uno la podía escribir directamente, la función de partición canónica, como la suma sobre todas las configuraciones de los espines que tenga? Esto es lo que quería decir estas llavecitas acá en mi notación, o en la notación usual. Acá estoy diciendo las configuraciones de cada uno, es decir, este spin podrá ser más menos 1, este más menos 1, este más menos 1, cada uno de ellos, y eso quería decir esto de acá, por la exponencial de menos beta j, que es lo que llamamos k, ¿sí? Menos beta j, mejor dicho, más beta j, porque el menos ya venía de la función de partición, por la sumatoria de los espines a primeros vecinos, que era el hamiltoniano. Entonces la idea es ver si yo puedo llevar esto, o cómo hago para llevar esto a escribirlo, bueno, una forma parecida a esta, una forma que se pueda asimilar a un hamiltoniano de Ising del otro lado. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a seguir un poco la notación, y el dibujo lo tomé prestado parcialmente, por lo menos, sin las líneas del libro de Patria, para no andar escribiendo demasiado más. La idea es que si yo voy a pensar uno de estos y después voy a repetir el procedimiento, es decir, voy a mirar y hacer la traza sobre uno de los blancos, después tendré que hacer la traza sobre otro de los blancos, y así sobre cada uno de los que estén blanquitos, ¿sí? Entonces, si yo tomo que voy a primero trazar sobre este blanco número 5, de vuelta, este 5 podría ser cualquier punto sobre la red que está en blanquito. Podría ser este 7, podría ser este 3, este 1, este 9, ¿sí? Los impares en esta numeración. Entonces, la función de partición completa, sin hacer ninguna transformación, lo que estoy es esto, volví a escribirlo de antes, nada más que en vez de escribir la exponencial de beta de k por la sumatoria de s y j, convertí esa exponencial de la sumatoria en la productoria de las exponenciales, como solemos hacer. Entonces, y acá, de nuevo, quiero lo que se llama decimar o eliminar o trazar hacia afuera este 5. Entonces, si bien yo puedo escribir esto como la suma sobre todas las configuraciones de la exponencial de k, S1 por S2, S1 por S4, o sea, todos los factores S1i por SJ, en particular me voy a concentrar por los que incluyan el S5, que es el que quiero trazar out, ¿sí? Entonces, el S5, según este dibujito, si yo no lo hice mal, está interactuando, bueno, con primer vecino acá. Vamos a cambiar color, porque si no, no se está viendo nada. Me da la sensación. Un vecino acá, otro vecino, sus 4 vecinitos. Entonces, el 5 interactúa simplemente con el 2, con el 4, con el 6 y con el 8 en este número. De vuelta, los números los estoy poniendo así porque reutilicé el grafiquito que estaba en el Patria, pero podría ser cualquier IJ. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué quería decir hacer esta traza parcial? Bueno, entonces, esta suma que estaba sobre todas las configuraciones, digo, bueno, ahora separo la suma sobre las configuraciones de todos los SI menos el S5, y después sumo sobre el S5, ¿sí? De vuelta tengo cosas antes, cosas después que no involucran el 5, pero lo que involucra el 5, además de esta cosa que me quedó acá con una rayita rara, es esto de acá. Y de vuelta, este es un procedimiento que ya habíamos hecho en algún momento, de hacer una suma explícita en parte. De hecho, cuando hacemos la cadena unidimensional sin campo, hacemos esto mismo y nos lleva a una recursión completa, ¿sí? Una recursión que nos permite determinar. Acá no nos va a permitir determinar cerradamente esta función de partición, pero sí nos va a hacer esta relación que estamos haciendo. Entonces, cuando yo sume sobre los valores de S5, que es menos 1 o más 1, lo que obtengo es que todo este esquema que está acá es igual a esto de acá, ¿sí? Hasta acá todo bien, y yo puedo repetir ahora este procedimiento haciéndolo con el S1, con el S3, con todos los blanquitos puedo repetir este procedimiento, de manera que yo después lo que voy a llegar es una suma sobre los SI distinto de los S pares, ¿sí? Mejor dicho impares, me van a quedar, como puse el distinto de los S impares, todas las configuraciones de espines impares, y acá me van a quedar, bueno, todos estos
términos multiplicados K por los S pares agrupados de A4 de acuerdo a la geometría que puse acá, ¿sí? O sea, términos de este estilo. Productorias. Bueno, no lo escribí bien, pero la idea es que se vea qué es lo que va a pasar, ¿no? Entonces, hasta acá estamos como decimamos, ¿no? ¿Se entiende qué es lo que hicimos? ¿Sí? ¿Se entiende o no se entiende? Supongo que sí. O sea, lo que eliminaste es el S5 en este caso, lo estás En este, sacando. exactamente. Lo eliminé en el sentido que lo sumé explícitamente. ¿Sí? Lo sumé explícitamente con todas las posibilidades que tiene. Ese 5 puede ser o más 1 o menos 1. Entonces acá ya lo sumé. Ejecuté parte de la suma, si querés. ¿Sí? Perfecto. Lo mismo vas a hacer con el S7, con todos los demás, ¿harías lo Claro, mismo? exactamente. Tendría que ser con todos los demás para completar el proceso que me pasa de esta red que tiene blancos y negros a que solo me queden los negros como variables. Perfecto, ok, ok. Entonces, porque ¿cuál es la idea de nuevo? Yo quiero escribir esta ZN como una ZN', ahora de estas variables S primadas, que las S primadas no son más que los Z pares, ¿no? Como sumé, son los que me quedan como grados de libertad explícitos, ¿sí? Z pares, y acá va a haber unas constantes que tienen que ser las constantes de acoplamiento o las nuevas constantes de Ising. ¿Sí? Esa es la idea, volver a escribir esto de manera como una función de partición explícita, pero de un sistema reescalado. Ahora, como ven, acá surge un primer inconveniente. ¿Qué sería lo ideal? Lo ideal sería que yo lograra escribir este término, el 2 coseno chan de K por S2 más S4 más S6 más S8, ¿sí? Este término, yo lo que quisiera en el mundo ideal es que esto fuera la exponencial de alguna constante K0' más alguna otra constante K' sin nada, ¿sí? de algunos espines SI por SJ. O sea, yo quisiera llevar esto a un término que fuera del mismo estilo que lo que yo escribí antes. ¿Sí? ¿Se entiende lo que quiero? Si yo pudiera hacer esta cosa de manera fácil, si esto se mapeara, este hamiltoniano de Ising, cuando hago esto, con interacción a primeros vecinos, se pudiera reescribir como de vuelta la función de partición de un mismo hamiltoniano de Ising, como que tengo acá, pero donde dice nada, de SI sería SI', serían los pares, y SJ, SJ', y donde dice J, bueno, habría un J', otro valor. Si yo fuera capaz de hacer eso, sería Gardel, ¿sí? Pero la realidad es que cuando yo hago este procedimiento, lo que veo es que no hay manera de que yo pueda hacer eso, porque de manera exacta. Es decir, no hay manera de que yo pueda escribir esto como una exponencial de un medio o lo que sea, una constante de los S y SJ para los pares. ¿Por qué no hay manera? Porque yo tengo que hacer que esto sea una igualdad, y esta igualdad tiene que valer para todos los valores posibles que toma S2, S4, S6, S8, que son, bueno, cada uno de ellos menos 1, o sea que en principio tengo que esta función que me aparece acá, 2 coseno hiperbólico de bla, 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 puede tener a priori 16 valores, ¿sí? 2 por 2 por 2 por 2, 16, ¿sí? Ahora, la realidad es que no son tampoco 16 valores porque se van a ir repitiendo, ¿no? Esta suma S2 más S4 más S6 más S8, al final me va a poder dar 4 valores distintos simplemente, que van a ser, bueno, o sea, para el fin y al cabo me van a ser los mismos también si cambio todos los signos porque tengo el coseno hiperbólico. O sea, estos términos en realidad no van a ser 16 posibles valores distintos cuando reemplazo. O sea, ustedes meten S2, 1, S4, 1, S6, 1, S8, 1, y después meten menos 1, menos 1, menos 1, este es el mismo término, ¿sí? Entonces, hay menos de lo que pensaba, pero igual son, si uno hace la cuenta, 4 valores posibles que me puede tomar este coseno hiperbólico, teniendo en cuenta esto acá. 4 valores distintos. Entonces, no hay manera que si yo quiero escribir acá una sola constante más una constante multiplicada por 2 espines que toman 2 valores, ¿sí? Y otra constante de acá, bueno, no hay manera de que yo ajuste todo. Entonces, lo que uno va a tener que pedir es dejar un poco más de libertad
para ajustar esto y decir, bueno, lo que yo voy a hacer es decir, esta cantidad, 2 coseno, alguien está queriendo decir algo por ahí, 2 coseno de acá, S2 más S4 más S6 más S8, ¿sí? Esto, está bien, no lo puedo ajustar de esa manera porque tengo pocos grados de libertad para hacer un ajuste, para que yo quiero que esta función valga para todos los valores. Lo llamo K0 más el 1 medio, ya se imaginarán de dónde viene, después lo recordamos, pero por ahora, como no sé quién es K', da igual. S4 más los primeros vecinos, ¿sí? ¿Qué estoy escribiendo acá? Estoy tratando de escribir, fíjense, si yo volé ahora los blanquitos, y me quedó esta red que les puse de ayuda visual, las líneas verdes para ver cómo salía la red cuadrada. Entonces yo tendría que tratar de describir la interacción, por ejemplo, del 2 con el 6, del 2 con el que no tiene número, del 2 con el que no tiene número, ¿sí? O si no, del 4 con el 8, ¿sí? Del 4 con el 2, ¿sí? Del 6 con el 8, del 6 con el 2, o sea que estos negritos que estaban acá, el 2, 4, 6, 8, que es los que me aparecen en esta plaquette, si quieren llamarlo, en este cuadradito, estos tienen que interactuar. De por sí seguro, si quiero hacerlo como dicen, el 2 con el 8, primeros vecinos, el 4 con el 2, el 2 con el 6, estos que están acá. O sea que de primera yo tengo que poner acá el 2 con el 4, el 2 con el 6, más el 6 con el 8, más el 4 con el 8. Esto sería representar en esta red, de estos 4 espines que estoy escribiendo, el 2, 4, 6, 8, los primeros vecinos en la red cuadrada nueva. ¿Sí? Obviamente hay más vecinos, pero los voy a tener que tener en cuenta cuando sume los otros cachos, ¿no? Pero en estos 4 espines de acá, estas interacciones. Pero como ven, si yo leo lo que pasaba acá abajo, en realidad este 4 también va a tener que interactuar con el S6. ¿Por qué? Porque yo volé el 5, pero la información de que el 5 estaba presente me queda en la correlación. Entonces, lo que va a terminar pasando físicamente es que cuando yo elimine el 5 haciendo esta integración, no me va a alcanzar, que es lo que dijimos antes, con incorporar los primeros vecinos, es decir, las rayitas estas, sino que también voy a tener que incorporar que sería el 4 con el 6, también lo voy a tener que incorporar, porque es una interacción que fue en realidad mediada o intervenida por la presencia que existió del 5, y este de acá también voy a tener que incorporarlo, ¿sí? Porque también interactuaron en la red antes de decimar. Entonces, eso es físicamente el por qué no me está alcanzando con poner primeros vecinos. Y voy a tener que poner también estos que serían segundos vecinos, porque si yo miro de vuelta la red cuadrada, no están sobre las líneas punteadas, sino que están en diagonal. Entonces, lo que estoy diciendo es que esta igualdad acá, si yo la tratara de cortar así, no la voy a poder encontrar K0 y K', tal que para todos los valores que pueden tomar S2, S4, S6, S8, vale la igualdad. No me alcanza. Tengo 4 valores distintos para despejar 2 constantes que son K0 y K'. Tengo un problema de dimensionalidad de las ecuaciones. Me faltan 2 parámetros más a priori, ¿sí? Entonces, esos 2 parámetros más los voy a incorporar agregando interacciones, que es lo que estoy justificando. Una interacción, ya la justifiqué. ¿Dónde está la goma? Acá. Una interacción, ya la justifiqué, y es esta interacción que para la red reescalada se lee como segundos vecinos, pero en la red original eran primeros vecinos, que era la interacción con una letra L', estoy tomando la misma notación del Patria exactamente, S2, S8 más S4, S6. ¿Sí se entiende? Que eran esas 2 diagonales que yo marqué ahí, que representaban en la red original la interacción con el 5. De vuelta, agregué un parámetro. Ahora tengo esta función que quiero que valga la igualdad para los 4 valores que toma esta función de la izquierda. Esta función de la izquierda toma 4 valores distintos para todos los valores posibles de S2, 4, 6 y 8. Bueno, y acá tengo 3 parámetros a determinar, K0, K' y L'. No me alcanza, me falta uno más. ¿Cuál es el que falta? Bueno, en realidad también me falta, lo que seguiría es, bueno, está bien, ya incorporé los primeros vecinos, incorporé los segundos vecinos. ¿Qué más puedo incorporar de esta red, de este
cuadradito de esta plaquette, que es la que estoy describiendo al eliminar el 5. Bueno, que interactúen todos entre sí. El 4 con el 6, con el 8, con el 2. Es lo que me falta poner. Entonces, si yo ahora le sumo también el término m con una constante a determinar por, bueno, no sé para qué le puse el paréntesis, S2, S4, S6, S8, ¿sí? Por lo menos ahora, dimensionalmente, ya sé que tengo para determinar K0, K', L' y M', 4 valores que me van a salir de las 4 igualdades que me toman esta cantidad, porque esta función, 2 coseno de K, bueno, hay una constante K. Siento la letra, pero como está todo en los libros, tampoco me da angustia. Esta función, evaluada en las distintas combinaciones que me dan sus 4 valores, me va a permitir despejar estos 4 constantes, ¿sí? Entonces, primero, ¿qué es lo que estamos viendo? Todo muy, muy lindo el grupo de renormalización, pero ya vemos que al hacer un cambio de escala, uno solo, me están apareciendo nuevas interacciones, ¿sí? Y si bien no es un problema para la teoría, porque se acuerdan que la teoría habíamos dicho, bueno, usted tiene un hamiltoniano, la suma de constantes por operadores locales, lo habíamos escrito así, súper general, donde estos operadores, estas constantes, que son las que vivían en el espacio este que uno describía el punto fijo, estas constantes pueden o no ser cero. Entonces yo puedo pensar, bueno, si esto fuera exacto hasta acá, en general, para aplicaciones sucesivas incluso, si esto fuera exacto, no sería un drama, porque querría decir que hay 4 constantes Kn, pero que justo en un sistema hay 2 que son 0. Es como lo que vimos la vez pasada. Esta variedad crítica que vive en una dimensión, bueno, yo en el sistema que estoy viendo voy a querer mirar en un eje donde hay otra constante que va a valer 0. ¿Sí? No sería un problema. La realidad es que es un problema porque si yo lo vuelvo a aplicar aparecen más interacciones y más interacciones y más interacciones. Entonces, tenemos que hacer una aproximación. Esto acá todavía no terminamos ni siquiera de despejar cuánto valen K0, K', KL, KL', ahora escribimos dónde salen en todo caso, pero la realidad es que es un problema seguir iterándolo y repetir la cosa. Entonces uno tiene que truncar. Entonces uno tiene que poner un criterio para cuándo va a truncar. Entonces, el criterio que uno está poniendo ahora es decir, bueno, yo estoy pensando de vuelta que quiero describir la transición de fase y voy a estar cerca de la transición de fase. Entonces, si yo lograra, supongamos que alguien me garantizara que estos números M' y L' son chiquitos, cuando yo aplico esto, la realidad es que si esos números son chiquitos respecto a K' y a K0, K0 como imaginarán no jode para nada porque es una parte regular, pero bueno, con respecto al K', si el L' y el M' son chiquitos respecto a este, bueno, no estaría una aproximación tan malísima mal si yo los tiro en algún punto, porque comparativamente con este término, bueno, aportan menos a esta exponencial. Entonces, la realidad entonces es que si uno va y evalúa cuánto valen estas constantes L' y M' en el punto crítico, ¿sí?, del sistema, lo que observa es que, si yo tengo por acá los numeritos que están en el paper original de Wilson, que este número es tipo 0,04 y es con un menos, no importa, y este número es un 0,13 respecto al 1 que sería el K'. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, como vemos, sí hay un efecto de que los términos que voy agregando, por suerte, son cada vez más chicos. Esto no es de sorprenderse que sean cada vez más chicos, porque de nuevo, estoy hablando con que son interacciones de a más cosas. ¿Sí? Y como suele pasar, la interacción a más vecinos, a mayor distancia, es menor, y la interacción entre mucha gente también es menor, es menos intensa. Entonces, ¿para qué digo esto? Para avisar que lo que vamos a terminar haciendo es hacer una simplificación incluso sobre esto, y vamos a pensar que este es el grupo de renormalización, lo que vamos a despejar ahora con K', L' y M, es lo que va a ser el grupo, aunque cuando yo sé que cuando lo vuelva a aplicar me va a generar nuevos términos, con este argumento de que son ya chiquitos los que me salen de Ising normal, los que siguen también voy a esperar que sean chicos. Entonces, antes de usar ese argumento concretamente,
digamos qué es lo que tengo que escribir entonces, para determinarlos, el y los demás. Entonces yo dije que esto sale de decir que dos cosenos hiperbólicos de la constante k de S2 más S4 más S6 más S8, ¿sí? Tiene que ser igual, bueno, a esta exponencial de K0 más K' sobre 2, los pares a los primeros vecinos, los escribo así, y J más lo que llamó creo que patria, L' por los términos de segundos vecinos. Acuérdense, de este lado derecho estoy escribiendo en la red nueva, la red normalizada, más, mentira, en esta red todavía estoy igualando en la red original. M' por, no sé cómo llamarlo, si sé, lo puedo llamar la plaquet 4, los 4 juntos. ¿Sí? Eso es lo que estoy igualando. Lo que escribí acá, de manera un poco más explícita, tengo que igualar. Entonces, ¿cuáles son los 4 valores que va a tomar esto? Bueno, cuando todos los espines son positivos o negativos, esto toma 2 coseno de 4. ¿Sí? Si son todos S2 igual a S4 igual a S6 igual a S8, si son todos iguales, sea que sean positivos o negativos, esto me da 4, porque el coseno es par. Y si voy acá a hacer la cuenta de este lado, evaluando acá, esto me da K0 más K' sobre 2 por, bueno, por 4, que son los 4 vecinos, que son los 4 primeros vecinos, todos positivos, interactúan, más los 2 segundos vecinos, más la plaquetota de la interacción entre los 4. ¿Sí? Ahora puedo tener también que hay S2 es igual a S4, es igual a S6, pero bueno, se le cantó que a uno de ellos es distinto. ¿Sí? Ese otro valor distinto que puede tomar esto, si no se da cuenta, acá cuando suma, esto me va 2 coseno hiperbólico de 2K. ¿Sí? Y eso hace que yo evalúo ahora con estas relaciones en el lado derecho, bueno, esto me da E a la K0, estoy fijando mi machete, y los términos de primeros y segundos vecinos como son productos de A2, se terminan cancelando. ¿Sí? Si quieren esto, uno lo puede leer, si yo acá tenía los 4 espines que sumar. Disculpa, Sí. ¿casero es casero o casero prima en todas las ecuaciones que estás Le colocando? podemos poner prima o no, no había un casero en el original. Pongámosle un prima si querés para que se sepa que es una cosa que Que viene es igual. de la renormalización, digamos, que no existía antes. Sí, pongámosle prima. En general el primado lo estaba poniendo porque venía de la renormalización, ¿no? Pero bueno, sí, mejor pongámosle el primado para que se note que viene de renormalizar. Lo había puesto al principio. Bueno, gracias Alejandro. Digo, entonces, acuérdense que lo que estamos haciendo en esta plaquetita, que tenía el S2 por acá, el 4, 2, este debe ser el 4, este debe ser el 6 y este debe ser el 8, ¿sí? Estoy viendo las interacciones. Entonces digo, si son todos iguales, bueno, estos primeros vecinos tienen un K, estos primeros vecinos tienen un K, estos primeros también, estos también estos diagonales que son segundos vecinos en la red normalizada, y la suma de los todos interactuando, los términos que tienen S4 por S2 por S6 por S8 también tienen un más, ese es el primer término. Ahora, si hay uno que es distinto, qué sé yo, puedo elegir cuál es el distinto, supongamos que este sea más y todos los demás, perdón, que este sea menos y que todos los demás sean más, uno de ellos distinto, bueno, no es justo el que elegí en el dibujo, lo vamos a poner tal cual lo escribí, porque si no les hago lío. Yo puse que el S8 es el distinto, no importa mucho. Total, esto, como verán, tiene simetría. Entonces, más y menos, ¿sí? Este es otro caso que me da un resultado acá de 2K, este lado lo evalúo fácil porque sumo, el otro lado tengo que empezar a pensar cómo dan las interacciones, pero está claro que este primer vecino me da con un signo, este primer vecino me da con otro, este primer vecino me da con un signo, este que da con otro, o sea que los primeros vecinos se sumaron a 0, y lo mismo pasa con los segundos vecinos, este tienen más y este tienen menos, por lo tanto se suman también a 0. Entonces ni primeros ni segundos vecinos
aportan, sí me aporta el producto de los 4, que, bueno, me queda con un signo negativo porque son más, menos, ¿sí? Y así pueden escribir para todos los cachitos, ¿no? En los otros casos, si vuelvo a hacer este dibujito de este estilo, para ver qué me pasa, puedo tener, los otros me van a dar cuando la suma de los 4 espines sean 0. ¿Sí? La suma de los 4 espines sean 0, en realidad acá me va a dar 2, acá me va a dar 2, pero en el dibujito puedo tener dos cosas bastante distintas. Puedo tener que estos dos sean más y estos dos menos, ¿sí? O que los estén con una simetría distinta, que sean estos dos con más y estos dos con menos, ¿sí? Cualquier otra cosa que se les ocurra poner más o menos, en realidad es una reflexión de alguno de los dos, o sea que no me va a cambiar, no aporta un nuevo valor al lado izquierdo, así que no me va a cambiar, ni al lado derecho, ¿no? Nada, entonces si yo hago estos, cuando hago ¿cuál escribí? El de abajo, esto me queda un e a la k0' menos 2k' más 2l' más m', ¿sí? De vuelta simplemente el k0' está siempre y después tengo que empezar a contar los primeros vecinos, que son estos, tienen 2 con más, otros que aportan con más, estos que están con menos y estos que están con menos. Tendrían que haber volado. ¿Qué pasó? Los puse cruzados, ¿no es cierto? Agarré el otro, me parece. Sí, escribí el otro. Este era el de... Este no es el que escribí este. Estoy copiando el papel, estoy copiando el otro. Este de acá lo ponemos así. Escribámoslo nosotros. Es K0' más. Y tengo K' sobre 2 por cada uno de los términos. Tengo, de vuelta, estos dos primeros vecinos aportan con un K. Estos, como tienen el mismo signo, también aportan con un K. Estos dos tienen signo negativo, opuesto, no aportan con un menos. Estos aportan con un menos, por lo tanto, como ya 2 con más y 2 con menos en total, esto va multiplicado por 0. Después tengo los otros vecinitos segundos, que es por la diagonal, estos dos más con menos, y los dos son más con menos, o sea que los dos aportan un menos, o sea que si yo lo voy a escribir acá, al aportar con un menos tenía más L', pero los dos con un menos, tengo un menos 2, ¿sí? Voy bien con lo que me tengo en el machete, más, bueno, la suma de los 4, tengo 2 más y 2 menos, o sea que tengo un menos, ¿no? Más por menos. Bueno, tengo un menos, acá tengo en mi apunte un signo al BR, se va a haber copiado mal, L' con un menos. No es L', es M'. Acá siempre estás en la primera transformación, o sea, La única, pasaste de la la red única que, original. sí, la única que voy a hacer. La única que voy a hacer, Bueno, porque voy a decir que después, como voy a tirar cosas, las otras van a ser equivalentes. Entonces simplemente no voy a agregar, el argumento que di antes de que eran chiquitos estos números, me sirve para decir, bueno, si yo lo hiciera de vuelta, ok, me cambiarían el K, el L, el L', me cambiarían los valores, pero la estructura del hamiltoniano no me agregaría nuevos términos. Ese es el argumento. ¿Sí? Entonces, como me va a hacer la misma estructura, bueno, ya tengo cómo cambian los parámetros. Puedo volver a usar esta regla que si aplico de L1 y después aplico L2, es como aplicar de L1 por L2. ¿Sí? Entonces, es consistente con esa propiedad que tengo que pedirle. Simplemente tengo que aplicarlo repetidamente para los parámetros. Entonces, no, esto te va a, disculpa, te va a obligar a cambiar los nombres de los índices o alguna cosa así, o a renombrar la red, digamos, cuando sigues iterando hacia adelante, sacando, digamos, elementos. no, lo que me va, no, porque la idea es que si yo sigo decimando, siempre vuelvo a una red cuadrada. La topología, si querés, de la red no me está cambiando. Lo que pasa es que cada vez que hago una de estas cosas, esto era primeros vecinos, esto ya es a segundos vecinos, si yo lo hago otra vez, van a aparecer terceros vecinos, cuartos vecinos, o sea, van a aparecer que al fin y al cabo, cuando tenga una red así, bueno, obviamente, todo el mundo va a interactuar con todos cuando lleguen acá, o más, un poco más grande. Cuando llegue acá, cuando yo haya decimado mi red y me quede que esto es todo lo que tengo,
al final va a decir que este no es que interactúa solamente con esto, sino que va a interactuar con este, pero también va a interactuar con este, pero también con este. O sea que al final me va a quedar que la complicación de resolver el problema exacto se va a traducir en que la interacción de cada spin es con todo el mundo, básicamente. ¿Sí? Entonces, por eso no termina siendo práctico hacerlo a mano. Entonces uno incorpora acá también aproximaciones. ¿Sí? Pero en cuanto a la topología no me puede cambiar. Lo que sí, me van a aparecer nuevas constantes. Entonces, en realidad, el espacio de las constantes estas que yo pongo acá, o el que yo había escrito el hamiltoniano acá, este espacio tiene un montón de constantes, por no decir que es infinito. ¿Sí? Estas constantes, en realidad, si yo hago todo todos los pasos, lo quiero hacer exactamente, acá van a aparecer cada vez nuevas constantes. ¿Sí? Que va a depender del tamaño de la red. Pero insisto, la idea que estamos dando en esta súper introducción del grupo de renormalización es, bueno, es más sencilla, no pretendemos ni se hace en la vida real hacer un cálculo del grupo de renormalización exacto. ¿Sí? Se hacen aproximaciones sobre esto. Pero lo importante es que la geometría no me esté cambiando y que yo pueda escribirlo como operadores adentro de cada cuadradito. Bueno, entonces, si uno plantea todo esto y despeja, me quedó la duda de si esto lo tengo mal yo copiado o lo estoy pensando mal acá. Aparentemente lo estoy pensando, ¿qué lo estoy pensando? Es el producto de todo, tengo más por más, menos por más, claro, son más, no sé por qué, chicos, es un más esto. Nada, no tengo mal copiado, estaba mal pensado ahora. Tengo más por más, me da más, por menos me da menos, pero por menos me vuelve a dar más, sigue siendo un más. Bien, entonces, de estos 4 cosos, uno logra despejar la batata, ¿sí? Cuando despeja la batata, encuentra esto, ¿sí? ¿Cómo despeja la batata? Está claro, ¿no? Acá tengo todos estos números, de este lado tengo todas estas constantes que están en exponencial, toma el logaritmo a ambos lados, el logaritmo me baja todo esto y me queda un sistema lineal finalmente. Porque lo que yo estoy despejando son las constantes de este lado que están como exponente, ¿no? Con el coseno hiperbólico molesto. Coseno hiperbólico son las constantes que ya conozco. Las que quiero despejar son los primados. Entonces, tomando el logaritmo de los lados, del lado derecho, me quedan ecuaciones lineales igualadas a valores. ¿Sí? Cuando hago eso, despejo, me da esto, que el K' queda esto, que el L' queda esto, que el M' queda esto, y que el K0 no lo escribo porque no me importa. ¿Sí? Básicamente. De vuelta, el K0 es ese término que siempre, ¿se acuerdan que a veces hablamos de que la energía y vemos como es su escaleo y nos enfocamos en la parte regular o en la parte singular? Bueno, ese término K0 es el que me aparece cuando yo haga todo como un E a la K en ese K0 por N directamente en la función de partición de los otros K. ¿Sí? Entonces, este término de acá, cuando yo hago el logaritmo para sacar las energías, nada, me va a terminar como un término aditivo, nada, que no me va a importar. No me va a importar para determinar lo que quiero determinar. Bueno, entonces, esto es lo que me dio ese despeje, que lo copiamos del Patria, ¿sí? Pero lo pueden despejar también a mano. Entonces acá tenemos un par de aproximaciones más para hacer. Primero, la primera aproximación, como ya dijimos, decimos, esto es la posta. No hay más cosas que se generen a posteriori. Si bien es falso, como en el punto que estoy interesado es el punto de transición, donde en ese punto el M' es mucho más chico que el K' y que el K' de hecho ya es chiquito, bueno, puedo quedarme a menos cosas. De hecho, me quedo tan a menos cosas que el M' me lo olvido completamente y me quedo con el K' y el L', ¿sí? Más todavía, ¿sí? Entonces voy a cerrar, a mapear mi sistema de Ising a un sistema que cuando hago una renormalización de primeros vecinos, solo me genera segundos vecinos. La de los 4 spines los tiro porque son más chicos, y si lo vuelvo a hacer, bueno, me vuelve a generar de vuelta lo mismo, porque cualquier cosa que me agregue voy a decir que es chico. ¿Sí? Entonces, primeros vecinos a segundos vecinos, primeros y segundos a primeros y segundos, primeros y segundos a primeros y segundos, con constantes que van en cada paso cambiando de acá. ¿Sí? Los meto de un lado, los meto del otro. Bueno, pero como verán, esto es todo muy lindo, pero también laburar esto acá nos angustia un poco. Vamos a pensar que son chiquitos. ¿Sí? De vuelta, uno podría laburar en este punto acá algo, pero para las cuentas que tenemos que hacer ahora, supongamos que también son chiquitos. Las constantes K, las constantes L,
la m ya la tiré a la mierda. Así que lo aproximo para k y l pequeños, y esto significa simplemente que el coseno de logaritmo del coseno hiperbólico de algo chiquito es esta cantidad, que es lo que reemplazo acá. ¿Qué es lo que reemplazo acá? Excepto esto que está en rojito. Si yo hago esta aproximación en estos términos k' y l', obtengo esto de acá. Me perdí un poco porque ¿qué es lo que copié acá? A ver. Tengo un factor que no me cierra, pero bueno, no importa. Bueno, K' y K' y L'. Ahora, como esto cuando lo armamos partiendo de un sistema que no tenía interacciones a segundos vecinos. ¿Sí? Ya dijimos que la interacción a segundos vecinos era 0. ¿Sí? Porque partimos del leasing común, partimos del leasing que tiene, bueno, en este dibujo, interacciones acá en estas cruces rositas. ¿Sí? No pusimos en el de partida que la interacción entre blanco y negro tenía segundo vecino y había directamente una interacción acá entre negro y negro. Pero la realidad es que como yo lo voy a pensar que es parte del grupo de renormalización, que lo tengo que aplicar una vez y otra vez, esta misma relación que voy a tener que escribir con K' me tiene que servir para aplicarlo desde cualquier punto de partida, no en el primer paso. Porque si no, realmente no puedo operar. Tengo que tener una regla que sea el RL para cualquier L, ¿sí? Para cualquier veces que lo pueda aplicar, mejor dicho. Entonces, lo que me termina pasando es que si yo supongo que inicialmente ya tenía una interacción de segundos vecinos, ¿sí? Si yo en mi hamiltoniano original acá ya hubiera puesto interacción a segundos vecinos, lo que me va a parecer es que se va a transformar esa interacción en segundos vecinos en parte de la interacción de primeros vecinos cuando rescale. Y esto se ve más o menos fácil acá justamente. ¿Qué sería la interacción de segundos vecinos en la red original? O sea, en la red que incluye blancos y negros. Sería, por ejemplo, si estoy pensando en el 6, en el 5, ¿sí? Dijimos que este va con este, y sería, la red cuadrada es sería esta interacción con esta interacción con esta interacción con y esta interacción con este. Esos serían segundos vecinos en la red original. Si miro el 6, ¿sí? Si miro el 6, en la red original, esto para abajo sería primer vecino, primer vecino, primer vecino, que es el que incorporé, pero este que está acá sería un segundo vecino, y este que está acá sería un segundo vecino. ¿Sí? Entonces, como ven, este segundo vecino de la red original que tiene blancos y negros, cuando lo miro en la red más grande, en la red que está cuadriculada con las punteadas, es un primer vecino de la red más grande, porque me está interactuando este con este. Por eso, si uno tiene en cuenta eso, tiene que escribir que cuando renormaliza, pero no solamente en la primera etapa, en general, si yo tengo un L de segundo vecino, cuando renormalice, ese me va a cambiar el valor del primer vecino. ¿Sí? Entonces, por eso aparece este término que, si yo aproximo estas cantidades, no me sale este numerito. Bueno, entonces con esto, la A idea es que... ver, disculpa, originalmente entonces vos cuando hiciste la primera red, interactuaste a L sobre 2. Sí. Y ahora estás No, interactando a siempre L. interactúo... a ver qué quiere decir L sobre 2. No, la distancia, digo, el salto entre los espines, Sí, digamos. Digo, esa L chiquita, ¿no? La L minúscula. sí, lo que digo es, esta es la red completa, ¿no? Así, y está formada por los blancos y los negros. Entonces, en esta red completa, si yo dibujo en azul los primeros vecinos, por ejemplo, este interactúa con este interactúa con este interactúa con este interactúa con este, y ahí se me quedó easing. Para cada punto, sumo estos 4. Eso sería el easing de siempre, a primeros vecinos. Obviamente, si analizo otro punto, tendré que hacer tu crucecita. Pero cuando renormalizo, lo que vimos es que los blancos desaparecen y lo que me queda es esta red que está acá, la red la red que tengo acá. Entonces, una vez que yo tengo eso, lo que estoy diciendo es que voy a tener una interacción entre estos dos para un primer vecino, pero que ese primer vecino, que está acá, de la red nueva,
por ejemplo, ese que está ahí, en realidad se vería afectado si yo en la red original hubiera tenido en cuenta un segundo vecino, porque esto en la red original sería un segundo vecino. Entonces, si yo en la red original tengo un segundo vecino, cuando hago la transformación se me transforma en el celestito, que es un primer vecino. Entonces, como yo tengo que pensar que este grupo de renormalización lo estoy aplicando y es válido para sucesivas aplicaciones, tengo que pensar que, bueno, yo lo apliqué una vez, automáticamente cuando lo apliqué esa vez, aunque haya partido de un sistema que no tenía primeros vecinos, ya tengo segundos vecinos una vez que aplico el grupo de renormalización. Ahora, en estos cuadraditos ya tengo segundos vecinos, ¿sí? El término con K', con L' que escribimos. ¿Se entiende? Entonces, al tener yo segundos vecinos en la red renormalizada, si ahora lo volviera a aplicar, ¿qué querría decir volver a aplicar? Ahora, estos negros, que son los de la primera renormalización, tampoco me van a quedar todos cuando lo vuelva a hacer. De vuelta, me quito la mitad. Si yo volviera a hacer una renormalización acá, digo, bueno, me quedo con este lo tiro, me quedo con este, no, bueno, acá ya este me quedo, bueno, tendría que hacer un dibujo más grande, pero este va, este no, esto sigue, después este va, ponele, este no, acá si hubiera otro me lo quedaría, después diría, este va, no, este no, bueno, tendría que hacer de vuelta, uno sí, uno no, como dice en el otro, ¿no? Pero de todos los negros, cuando vuelva a hacer la renormalización, no me quedarían tampoco, ¿sí? Entonces, cuando hiciera el segundo paso de renormalización, tendría que tener en cuenta que en el primer paso de renormalización ya me generé unos segundos vecinos. Y la manera de incorporar eso en la cuenta sin hacer toda la deducción de vuelta es, bueno, de vuelta, como voy a hacer cosas pequeñas, poner directamente el término acá. Es decir, que lo que yo haya tenido de L de segundos vecinos, en un estadio de mi renormalización, esto es un paso, acuérdense, en un estadio de mi renormalización, si yo tengo segundos vecinos, va a influenciar o va a sumarse a la interacción de segundos vecinos, de primeros vecinos, perdón, en el paso siguiente. ¿Okay? ¿Se entendió algo? O sea, si esto está acá, cuando renormalizo, me va a aparecer un término que contribuye al celestito. Entonces, como lo quiero hacer en general... Mirá, es de difícil imaginación. La verdad, lo bueno sería tratar de tener las estructuras dibujaditas, medio así al estilo primaria, ¿viste? Pero con eso Sí, uno se podría ayudar un poquito más, porque hay que tener mucha imaginación para verlo. O sí, sea, la L que yo decía era la raíz de 2 esa, es esa raíz de sí, 2. Después por vos eso. pasás a una L, No, es que esa L es la que yo el decía. cambio L siempre, o sea, aplico una vez L, la idea del grupo de renormalización es que una vez que elijo cómo renormalizo esta L, de vuelta, la aplico de vuelta, son 2 veces esta L, 3 veces esta L, o sea, hay un factor ahí. Entonces, si querés sacar estos negros, que por ahí se ve más, de vuelta, cuando yo haga el grupo de renormalización, voy a elegir, bueno, me quedo con este, 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 ¿dónde está? Me quedo con este, me quedo con este, me quedo con algunos de vuelta. Entonces, en el paso siguiente, si vuelvo a hacer, me voy a quedar con no todos los negros, sino los que pinté. Entonces, para este punto, cuando yo estoy renormalizando acá, esta red de acá, cosa de la vida, pero no es solamente esta interacción la que tenía. También, por culpa de la renormalización anterior, también tiene esta historia de acá. ¿Sí? También tiene segundos vecinos. Entonces, al haber segundos vecinos, ese segundo vecino me va a influenciar cuando renormalice lo que pasa a primeros vecinos de los otros. De vuelta, es complicado, es como decís vos, hay que hacerse un poco la imagen. Pero no sé si por lo menos conceptualmente cierra que yo necesito una transformación que la pueda aplicar varias veces. Entonces, la transformación general tiene que, acuérdense que la transformación general tiene que vivir en el espacio de las constantes. Yo tengo que garantizar que si yo tengo unas constantes, que acá ya las trunqué y dije voy a tener, aparte de K0, K' y L', si en un momento tengo un hamiltoniano que tiene un valor de K' y L', cuando lo aplico tendré un K2', un L2'. Y si lo vuelvo a aplicar tendré un K3',
un L3'. Entonces, toda la cuentita que yo hice acá, en realidad, tendría que haber ya empezado suponiendo que había un segundo vecino. Y rehacerla, y ver que ese segundo vecino, cuando rejuntaba acá, me aportaba ahí. La realidad es que no lo hago y simplemente digo, como estos son pequeños, lo que me va a aportar es esta corrección, si querés, perturbativa. De vuelta, por El ahí S5, sí. el S5 que originalmente lo volaste, digamos, de esto. Sí. En realidad no lo volaste, está metido ahí adentro, por ahí. Está Pero ese ya renormalizado, no lo considerás más. resumado está, sí, no lo considero. Claro. Ya lo consideré. Es el efecto que me da Ya, ya, justamente, no solo el S5, sino todos los S impares de la primera red, que los volé todos, de vuelta, porque no puedo hacerlo con uno solo, porque si no, bueno, puedo trazar, pero no me cumple con el grupo de renormalización, porque no me presenta la simetría, o sea, tengo que decimar preservando la estructura. Entonces tengo que hacer con todos los impares. claro. De vuelta, me dio este cambio de Y cosas. sumás más vecinos. O sea, es eso, no ha cambiado mucho la estructura de la red, entonces vos seguís teniendo, digamos, los pares, y ahora estás usando los pares, Sí, eso es lo que te marea un poco, marea un poco sí, eso, a mí sí. por lo menos. Lo que pasa es que vos simplificás en el sentido que tengo menos grado de libertad, o sea, menos puntitos en la red, tengo, pero en realidad cada puntito interactúa de manera más complicada con sus vecinos. Entonces, de vuelta, cuando decíamos que la transición de fase la queremos describir, la transición de fase necesita un punto singular en el límite termodinámico. Bueno, acá hacer el grupo de renormalización, al fin y al cabo, lo que me dice es una manera ordenada de llegar a ese límite. En vez de complicar y hacerlo de una manera, voy haciendo un paso, otro paso, y cada vez agrego más dificultad en cada paso. Entonces, una manera controlada, si querés, de hacerlo. Controlada, pero complicada. De vuelta, no nos vayamos igual o sea, no estamos en un curso de grupo de renormalización, porque primero que yo no estaría capacitado en darlo, y segundo que es física teórica 3, no es física teórica 3.2, avanzada, ni nada parecido, chicos. Así que yo me conformo con que nos llevemos las ideas de esto y algún ejemplito, como veamos cómo se usa. ¿Sí? Me parece que como ejemplo es muy potente esta cosa de separar la variedad crítica de la no variedad crítica, de pensar que todo vive en un mismo espacio de parámetros y de ahí darse idea, ¿por qué había esta universalidad? Si tengo el hamiltoniano que tiene interacción a primeros vecinos y el que tiene a segundos vecinos, ¿por qué los dos tienen los mismos exponentes críticos? Y porque los dos viven en el mismo espacio de parámetros del grupo de renormalización, tienen el mismo punto fijo, jódase, todo tiene el mismo punto, todos tienen los mismos autovalores y sale todo. Después me pongo el pip en la grabación. No pongo bueno, entonces, acá me comí un cuadrado, por eso estaba entrando en tilde hace un rato, ¿sí? Porque esta es la misma formulita de arriba con un factor 2, o sea que acá no debería pasarlo. Entonces, este cuadrado después lo corrijo directamente cuando lo subo. Entonces, tratando de acelerar a los pasos. Tenemos la transformación, ¿sí? Tenemos la transformación. ¿Cuál es el procedimiento que uno tiene? Esto es la matriz R, ¿no? Estamos diciendo que esta es la RL. ¿Sí? Cuando aplico una vez, es aplicar esta operación. Paso siguiente es buscar puntos fijos. ¿Sí? Después del punto fijo, linealizar. ¿Sí? ¿Para qué linealizo? Para sacar la matriz A y con la matriz A encontrar, por lo menos en las cercanías del punto fijo, la variedad. Una vez que tengo el R, ya busco la variedad crítica, ¿no? Una vez que tengo el R, que ya lo tengo acá, ¿sí? Ya puedo buscar la variedad crítica y de ahí ya puedo sacar, acuérdense, con esa variedad crítica ya podría calcular cuál es el valor, todos los valores que tienen correlación infinito, y entonces me fijo, bueno, pero si yo estaba en I sin interacción a segundos vecinos, bueno, si fijo en mi variedad la curva de la variedad donde estoy en este plano, acá le pega, bueno, ahí será el punto fijo, la transición de fase. Pero entonces, aparte del punto fijo para linealizar, al linealizar lo que vamos a encontrar son justamente estos exponentes críticos. Entonces, me apuro un poquito con las cuentas, por ahí copio un poco más rápido. Lo único que quiero es recordar el procedimiento, porque lo recordé antes. Entonces, el punto fijo
simplemente quiere decir, las ecuaciones que escribí antes, las evalúo en un valor igual a izquierda y a derecha, y las despejo, ¿no? ¿Sí? Esto me define el punto fijo, y acá cuando despejo, hay dos valores, hay uno que es trivial, que me verifica, no me interesa nada, y hay otro que es el crítico, ¿sí? Que es, no me interesa nada, porque acuérdense que este K y L tienen betas multiplicando, o sea que si vale 0, quiere decir que es beta 0, que es temperatura infinito, no hay ninguna correlación, está claro que eso corresponde a correlación 0. Y la otra solución, esto es un tercio, simplemente despejar acá esta ecuación, y esto es un noveno. No es una Q, es un noveno. ¿De acuerdo? Simplemente el despeje de acá, de esta igualdad. Uno puede despejar, salen las dos soluciones como corresponde en un sistema cuadrático. Bien, y ahora tenemos que linearizar de vuelta. Voy rápido con el resultado directamente, pero acuérdense, la idea es, si yo tengo que el K' era 2K cuadrado más L, ¿sí? Ahora yo voy a decir que K' es K más delta K, ¿sí? Y entonces voy a hacer la linealización del lado izquierdo. Voy a decir que esto es 2K asterisco más L asterisco más la derivada 4K por delta K, 4K por delta K, más el otro término, ¿no? Más el delta L. ¿Sí? Estoy haciendo la linealización de esta ecuación, escribiendo evaluado en el punto, el Taylor, digamos, el Taylor de los variables K y L, me sale esto, y para el L, o sea que lo que sale es que esto, me comí un cuadrado, esto vale esto, o sea que el delta K va a ser 4K estrellita delta K más delta L, y si hago lo mismo para el otro, el delta L, simplemente linealizando esta ecuación, es simplemente 2K asterisco, la derivadita, por el delta K. Por lo tanto, si yo escribo un vectorcito delta K, delta L, ¿sí? Este vectorcito no va a ser más que la matriz 4 tercios, 1, 2 tercios, evaluado en el punto crítico, ¿no? En K asterisco 1 tercio y L asterisco igual a un noveno. Evalúo, esto es un sistema lineal, que a un dado K y delta K, delta L, aplico matriz, y me tiene que dar el delta K, delta L, ¿sí? Ok, entonces esta es la matricita A, ¿de acuerdo? Algebrita lineal, nomás, no hicimos ninguna mandanga extraña. ¿Sí? Primero una cosa que por ahí no lo recalqué mucho en su momento, pero fíjense que esto no es muy simétrico, que digamos, no es para nada simétrica esta matriz, o sea que puede suceder en la vida que ni siquiera esto sea muy diagonalizable. Si esto no fuera muy diagonalizable, siempre podemos recurrir a lo que vivieron en Markov, de autovalores a izquierda, autovalores a derecha, y expandir, ¿sí? O sea que no es que se pincha todo el globo, sino que el globo es un poco más difícil de inflar. Ni mucho más. Entonces, tengo la matriz esta, 4 tercios, 1, 2 tercios, 1, es la matriz, 0, perdón. Era la matriz esta, ¿qué es lo que tengo que sacar? Autovalores, de vuelta, a mano, porque es 2 por 2, o en matemática porque uno está cansado, saca un lambda 1, lambda 2, que es 2 más menos, me queda una cuadrática, obviamente, raíz de 10 sobre 3. Fíjense que hay un autovalor lambda 1, 2 más raíz de 10 sobre 3, que es mayor que 1, en módulo, y lambda 2, que es 2 menos raíz de 10 sobre 3, que me va a quedar en módulo menor que 1. ¿Sí? Entonces, el autovalor lambda 1 es el relevante, ¿sí? Y este es el irrelevante, de vuelta. Entonces, ¿para qué quiero saber esto? Porque, de nuevo, si yo voy
Con esto tengo los autovalores, pero también puedo sacar los correspondientes autovectores, ¿sí? Chicos, apuro un poco el trámite. Total, esto está todo en el Patria y en casi todos los libros, ¿no? Sí. Yo puedo escribir ahora, por ejemplo, el U1, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Voy a ir directamente a los bifes, así hacemos el intervalo y después hacemos un mínimo de repaso de algo. ¿Qué estamos diciendo acá? De vuelta, ya me robé el resultado del libro de Patria. Estoy en el espacio de parámetros KL, LK, que son los dos únicos que retuve. Acá está graficado el punto este que acabamos de calcular, el punto fijo. Y la idea es que tenemos que ahora diagonalizamos y sacamos dos direcciones, que no escribí los valores de las direcciones, chicos. Pero sacamos los dos phi. Un phi será esta dirección y el otro phi será esta otra dirección. Creo que los numeré al revés, ¿no? Porque phi1 era el mayor que 1 y phi2 era el otro. Entonces, phi1 tendrá que ser esta y phi2, siguiendo la política roja, y phi2 tendrá que ser esta. ¿Sí? El autovector que corresponde al autovalor menor de 1 es irrelevante, es esta cosa acá, que es la variedad crítica. Ojo, es la variedad crítica en el entorno del punto crítico, ¿no? Está claro que después se va a cambiar. Y el phi1 es la variedad relevante, es la parte relevante. Entonces, solo para terminar esto, y para el que quiera después lo termina de mirar en el Patria, ¿qué tenemos con esto? Entonces, acuérdense, ya calculamos, por lo menos en el entorno de este punto, cómo es la variedad crítica. Y dijimos, bueno, todos estos puntos son los puntos que tienen correlación infinita. Por lo tanto, este sistema que tiene primeros y segundos vecinos con esta combinación de números, K igual a, qué sé yo, 0,3 y L igual a 0,2, es un sistema que va a estar en transición de fase, ¿sí? Va a estar con correlación nula, con relación divergente. Este punto obviamente también es el punto fijo, es el más especial de todos. El que a nosotros nos interesa para saber cuánto es la temperatura crítica de Ising es ver de toda la variedad que vive en el espacio de parámetros, cuál es la parte que corresponde a tener L igual a 0. De toda la variedad, cuál es la que no tiene segundos vecinos. O sea que este es el punto que yo quiero para Ising, como bien señala la flechita del libro. ¿Sí? Entonces, espero que esto está claro, que uno puede calcular este punto. Si uno toma la aproximación en el entorno del punto crítico como válida, lo que se propone acá es decir, bueno, yo tengo la dirección de este vector phi2, tengo el punto de esto, acá tiro una recta y extrapolo con la recta en qué punto cruzo acá. Si uno hace eso, sale que el K crítico, bueno, no está tan bueno, es tampoco tan mal, 0,3979, ¿sí? Se entiende cómo lo hice, ¿no? Encontré mi autovector phi2, que corresponde a la variedad crítica, y digo, bueno, la variedad crítica es toda acá lineal y extrapolo al punto donde los segundos vecinos se anulen y voy a sacar el KC. Si hago eso con la recta, me sale este KC y el KC de Onzaga, o sea, el exacto, es 0,44, ¿no? No está muy bien, pero está mucho mejor que muchas aproximaciones. De vuelta, no está perfecto, ¿por qué? Por varias cosas. Porque primero que hice esta extrapolación lineal, ¿qué necesidad? Podría haber trabajado con la variedad, pero bueno, con la variedad entera. Y segundo, porque corté el grupo de renormalización. Eso seguramente no va a ser tan importante como esta estructura de aproximación lineal. Pueden tratar de hacer alguna aproximación un poco más mejor en este punto de acá, trabajar directamente con esta estructura, tirándole M', a ver qué es lo que sacan, va a salir un poquito mejor, pero bueno, la idea es esa. Y la otra parte que uno tiene es, de nuevo, con esta variedad crítica sacamos eso, y con la otra variedad, con la phi2, con el lambda 1, ¿sí? Lo que sacamos es, con el lambda 1, lo que sacamos, acuérdense, es el nu, porque el nu era 1 sobre it, y it era el exponente del que sale lambda 1. Acuérdense que lambda 1 tendrá que ser L a la bueno, y 1 es el parámetro que tengo, no tengo otro parámetro acá.
L a la I1, por lo tanto, el I1 o IT, como lo quiero llamar, tomando logaritmo, me sale que es el logaritmo de lambda 1 sobre el logaritmo del L, ¿sí? Y esto no es más que el logaritmo del autovalor que sacamos recién, que es bla, 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 ¿sí? Que es este número de acá, perdón por el bla, 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 que es más o menos 1,7, si no tengo mal anotado no sé, en la punta acá, sí, es más o menos 1,7, logaritmo de 1,7 dividido el logaritmo de, y ahora sí, el raíz de 2 que todos estaban pidiendo, ¿sí? La longitud de esta, del paso de rescalado. De vuelta, esto da bastante mal. Esto da un número que es 0,64, ¿sí? Comparado con lo que uno saca por Onsager, que es 1. ¿De acuerdo? De nuevo. Lo bueno del método es que nos dio una manera metódica para encontrar estas cosas. Se pinchó la numérica porque aproximamos como locos, porque es lo que pudimos hacer. Pero el método nos da teóricamente de dónde sale la universalidad, de dónde sale el punto crítico, de dónde sale el exponente crítico, ¿sí? Nos dice todo eso. Que seamos capaces de hacer la cuenta, bueno, eso ya depende de nosotros. ¿De acuerdo? Bueno, chicos, acá fui medio rápido. Chusmelo, el detalle de la cuenta, no tiene mucho más detalle que sacar estos autovalores, autovectores, fijarse que hay uno que el que corresponde a la variedad crítica es va en esta dirección roja y el que corresponde a la variedad relevante es esta dirección verde, y nada, entonces extrapolando la variedad crítica linealmente hasta 0 puedo sacar el K crítico del caso de sin interacción de segundos vecinos, perdón, y viendo cómo se comporta en este entorno el autovalor, cuán rápido crece cuando me alejo de la variedad crítica en la dirección perpendicular, bueno, cuán rápido me alejo me va a decir justamente la ley de potencias con las que se va a ver afectado la longitud de correlación, que era esta, ¿no? Acuérdense que esto era nu a la menos n, era la cosa esta. Bueno, entonces, dicho esto, y solo a los fines de dejar un ratito por si hay preguntas y o consultas. No sé hace cuántas horas Ornella me preguntó lo de la parte. Entonces, esperen que voy a